¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Hola, Matías. Fernando Paulsen, muy buenas noches. Buenas noches. Y de regreso con nosotros después de un pequeño viaje de vacaciones, Felipe Bianchi, Brasil 2014. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Le echaste mucho de menos? Muchísimo. Pensé que iba a decir no. No, muchísimo, muchísimo. Cada día que pasaba era más difícil para mí no estar con ustedes. Volver. Era más difícil volver. Se te nota. Bueno, y esta noche tenemos tres invitados en dos bloques distintos y los primeros que quiero presentar tienen que ver con la seguidilla de ataques, ya sea incendiario o amenazas de bomba o bomba directamente, que de alguna manera ha despertado una discusión en nuestro país al respecto de la invocación o no de la ley antiterrorista. Incluso estuvo el ministro del Interior en el Congreso Nacional, estuvo interpelado, y este fue un tema, la ley antiterrorista. Bueno, no ha faltado autoridad competente en el caso que no haya dado su opinión, y nosotros tenemos dos invitados que tienen mucho que decir al respecto en este tema. Juan Pablo Hermosilla es coordinador de la Comisión de Estudio de la Ley Antiterrorista. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Hagamos el disclosure inmediatamente, que es el abogado de este canal. Porque no en este caso, no tenemos casos de estos todavía, pero en su ejercicio profesional es abogado de este canal y es bueno saberlo para que no después los liberachos digan, que es el abogado del canal. Es el abogado del canal. Igual le vamos a sacar la cresta. Igual. Y también nos acompaña esta noche Gonzalo Youssef, que es exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Gonzalo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Los quiero invitar a ustedes y a ustedes aquí en la mesa a ver la siguiente nota y luego volvemos aquí a la mesa. Los artefactos explosivos que han generado polémica esta semana fueron reconocidos por la célula revolucionaria Felice Orsini, quienes señalaron a través de un comunicado que asumimos la completa responsabilidad política del artefacto instalado en las puertas de la iglesia Santa Ana. Del mismo modo, asumimos la fabricación del artefacto encontrado en la calle Almirante Hurtado, pero negamos absolutamente que haya sido instalado de manera premeditada y planificada en dicho lugar. Esta situación tiene de cabeza a la moneda, dejándola en la disyuntiva de si invocar o no la ley antiterrorista. La ley antiterrorista, cuando se ocupa, hay que ocuparla muy bien, porque es muy difícil demostrar en tribunales que las personas quisieron causar temor a la población. Le pedimos una explicación de por qué poner una bomba en el metro de Santiago es terrorista, y estoy de acuerdo, pero ¿por qué no es terrorista descarrilar un tren en la 9ª región? ¿Cuál es la diferencia? La vinculación de estos actos a grupos subversivos ha generado inseguridad en la ciudadanía. ¿Se teme cometer los mismos errores de antaño? Lo que nosotros hemos hecho es aplicar la ley antiterrorista cuando tenga éxito en los tribunales de justicia. De 111 personas procesadas por ley antiterrorista, solo 11 fueron condenadas. Es decir, el nivel de efectividad de la actual ley antiterrorista es muy baja y por lo tanto no se trata de aplicarla a destajo. Existe una negligencia inexcusable por parte del gobierno, sobre todo cuando generan dudas en la aplicación de la ley antiterrorista. Claramente, primero se trata de bajar el perfil y no reconocer la existencia de grupos subversivos que operan no solo en la región metropolitana, sino que en el país, prácticamente en todo el país. La pregunta clave es, ¿se requieren más facultades para poder investigar casos asociados a acciones terroristas? Lamentablemente nuestra ley de conducta antiterrorista está bastante desfasada en el tiempo y no recoge técnicas investigativas que recogen cuerpos modernos de legislación en la materia. El invocar o no la ley antiterrorista no te va a mejorar las técnicas investigativas en la actualidad. Ya llevamos 26 bombazos. En los últimos días han habido cualquier cantidad. Hay 0 detenidos. 0 detenidos. Pareciera que los violentistas, estos señores que ponen bombas, ya le tomaron la mano al gobierno. Las señales de la autoridad están siendo erráticas. A nuestros dos invitados, directamente la misma pregunta, que es como el nudo que ha planteado, que muchos tienen la duda y que ha planteado el diputado Edwards, que fue el interpelador. ¿Por qué el caso de la bomba en el metro puede ser o amerita la invocación de una ley antiterrorista a juicio de ustedes? ¿Y por qué no hechos, por ejemplo, ataque incendiario en una casa habitada donde mueren dos personas mayores? Que para muchos también ese y otros hechos ocurridos en la Araucanía, para muchas personas ese también es constitutivo de un acto terrorista. ¿Es para ustedes dos hechos similares o hay que hacer la diferencia y por qué? Ustedes que son expertos, Juan Pablo. Primero voy a dar opiniones personales porque si bien formo parte y coordino la comisión que se ha convocado para estudiar la legislación antiterrorista,
Todavía no llegamos a la fase de conclusiones y por lo tanto doy opiniones personales. Eso es muy distinto a los dos casos que plantea el diputado. Una cosa es poner una bomba en un transporte público que está operativo, que está funcionando, no va a ser guardado, no va a repararse y por lo tanto la intención era evidentemente poner en peligro a las personas y no dañar la propiedad. De hecho era secundario el efecto de los daños sobre el carro del metro versus lo que era poner en riesgo a las personas que se estaban subiendo y bajando del metro. En el caso del tren del sur que menciona el diputado Edwards, es completamente distinto porque ahí claramente lo que se buscó fue producir daños. Sencillamente dañar la línea férrea, dañar el convoy aquel que se descarriló. Pero no era la intención genéricamente amenazar a las personas que usaran un transporte público. Yo puse el caso específicamente del caso Lutzinger, por ejemplo, que un ataque incendiario en una casa donde había 2 personas adentro, murieron esas personas, y en el contexto de ataques a otras casas. Entonces algunos dicen, bueno, este es un o varios grupos terror que lo que pretenden justamente es sembrar el terror en la zona y también causan daño directo a 2 personas que murieron en ese atentado. ¿Por qué en ese caso no habría de ser invocable? Yo no conozco el caso en detalle, salvo la prensa, y leí el fallo en el que quedó ejecutoriado. En el fallo que quedó ejecutoriado lo que se dice es que la intencionalidad no fue quemar la casa con las personas adentro para producir terror en la población, que podría ser el caso que tú planteas, sino que más bien lo que yo deduje de ese fallo, la forma como fija los hechos, es que se produce un incendio con resultado de muerte, pero sin haber buscado como intención principal matar a las personas. Más bien se dio una situación que no necesariamente era buscada por los hechores. Entonces, es completamente también distinta la situación. No hay que olvidar que primero no estamos hablando en los casos que no se aplique la ley antiterrorista de impunidad, porque de repente la gente se confunde y cree que... Hay condenados en ese caso. O sea, en ese caso, de hecho, no se aplicó la ley antiterrorista, se aplicó una tremenda condena de presidio mayor en su grado máximo de 18 años, si no me falla la memoria. Pena bastante alta, por lo tanto, no es que... Claro, no hay impunidad, no es blanco o negro, no es ley antiterrorista o a la calle, hay otras condenas. Gonzalo. Yo tengo una opinión distinta de Juan Pablo, en el sentido de que no es el Ministerio del Interior el que tiene que definir qué legislación se aplica en un caso u otro. Las leyes son mandatos abstractos que establecen hipótesis que si se dan, se aplican. Entonces creo que es un poco artificiosa la discusión respecto de qué norma se debe aplicar, porque es algo que en definitiva corresponde a los órganos que ejercen jurisdicción. Dije aplicar, dije invocar. Porque el que aplica la ley es un tribunal, el que invoca puede ser el ministerio. Y si lo que se pretende, digamos, invocándolo en ciertas circunstancias y en otras no, es, por decirlo así, esquivar las dificultades probatorias, se hace un flaco favor, porque eso es lo que he escuchado no solo de lo que se ha dicho aquí, sino que de la nota fundamentalmente. Porque lo que se necesita cuando hay poca evidencia es justamente una investigación más acuciosa, y lo que debería buscar y lo que busca esta ley antiterrorista es dar ciertas facultades adicionales. Entonces, estoy en contra con el criterio que ha tenido la autoridad de distinguir ciertos casos que por de pronto la ley, si uno toma la ley vigente de conducta antiterrorista, y eso no es una opción que tengamos los operadores, por lo menos jurídico, la ley vigente no hace una distinción. Y busquemos un ejemplo más fácil que el tren al sur, en un cajero automático. No hay ninguna distinción legal entre una bomba que se pone en un cajero automático y una bomba que se pone en el metro. La segunda genera más expectación, nos tiene a lo mejor aquí discutiendo un tema que normalmente no es interesante, pero artificiosamente en algún momento se empezó a distinguir una cosa de otra. Y eso es asumir, creo yo, un error de base. Sí, en ese sentido, solo para puntualizar el tema, el poner artefactos incendiarios o explosivos en un lugar público, ¿no es en sí mismo un acto terrorista? No, porque ahora sí estoy en completo desacuerdo con nuestro colega, porque creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y estoy dando una opinión incluso como académico, mirando el texto de la ley, no como juez, no como miembro del gobierno, no como operador, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Piensen, voy a poner un ejemplo más nítido todavía. Una bomba a las 4 de la mañana en un cajero automático, y una bomba a las 12 del día en el mismo cajero automático. La bomba a las 4 de la mañana del cajero automático va claramente dirigida, y esa es la finalidad, a producir daño, ¿no es cierto?, hacer una autopropaganda, pero a producir daño en la propiedad, romper el cajero, los ventanales, qué sé yo.
Si la misma bomba del mismo cajero la pongo a las 12 del día, es evidente a propósito del carro del metro que la intencionalidad es romper los ventanales con prendas secundarias a la de dañar a las personas y por lo tanto la de infundir temor a la población. Porque el problema que ha estado generando esta ley es el tema de que exige, para poder castigar por delito terrorista, que haya una finalidad terrorista acreditada más allá de una duda razonable. Y cuando se da la bomba en el cajero automático a las 4 de la mañana, o el aparato incendiario en la puerta de la iglesia en la noche... ¿No genera temor? ¿No genera...? Es que todo delito genera temor, pero aquí es un temor especial. No es, o sea, un asesino en serie genera temor y no es un acto terrorista. Los psicópatas de Viña generaron temor, pero no eran actos terroristas. Aquí se requiere que el fin, ¿no es cierto?, una finalidad especial, un motivo especial que lleva a realizar este delito sea el atemorizar a la población. Y eso no se da cuando pongo una bomba en un cajero en la noche. Gonzalo. Eso lo sabemos pasado un tiempo, pero cuando se inicia una investigación no tenemos esa claridad. Y es allí donde se requieren instrumentos investigativos especiales. Entiendo el criterio, pero no estoy de acuerdo. Entiendo el criterio de decir, mire, esto que es más evidente que va a producir terror, le vamos a poner un nombre. Y a esto que, mire, lo pusieron tarde, pero eso no lo dice la ley. Esa es una elaboración jurisprudencial. Todo delito tiene una exigencia de ánimo, y especialmente los delitos terroristas, y eso es una cuestión común. El que hace un incendio para cobrar un seguro no va a ser un acto terrorista, pero el que comete un incendio o pone una bomba con fines políticos, que eso es lo que... La motivación política es lo que está detrás del ánimo subjetivo que hay en los delitos de terrorismo. Un segundo. A tu juicio, en el caso del descarrilamiento del tren al sur o en el caso de la bomba incendiaria a la iglesia Santa Ana, ¿cuál otro? Ayúdenme que nos... A tu juicio, el del caso los incendios de los autos esta semana, el caso del matrimonio Lutzinger, ¿a tu juicio son actos terroristas? Sí. ¿Todos? Todos. O a lo menos debiesen empezarse a investigar así, y si aparece de vez en cuando alguna evidencia respecto de que uno fue una circunstancia especial, ahí no se aplica. Pero la ley antiterrorista lo que tiene... Y lo decía muy bien Juan Pablo, no es la pena, porque la pena de incendio con homicidio es muy alta en nuestra legislación. Es la segunda o tercera pena más alta. El problema es que uno inicia una investigación con instrumentos que tienen que ser más afilados, por decirlo así, porque son sujetos más conspirativos que los que cometen crímenes comunes y corrientes. A ver, yo tengo la impresión de que aquí hay dos tipos de argumentos que no se dan y que tienen que ver con situaciones más bien de imagen o de sensibilidad producto de cómo está la coyuntura o qué tanto uno está en condiciones de invocar una ley antiterrorista o no. Y se han dicho abiertamente esas dos cosas muchas veces y las quiero plantear. Por ejemplo, cuando el expresidente Sebastián Piñera acepta tácitamente, no lo dijo así, pero de alguna manera lo hizo, acepta tácitamente, después de una huelga larguísima de los comuneros mapuches en el sur, retirar la invocación de la ley antiterrorista del Ministerio del Interior, o no aplicarla más en ese momento, yo entiendo que él está siendo de alguna forma presionado por una suerte de ambiente, de masa. Cuando el gobierno de la nueva mayoría, hoy, a diferencia de gobiernos de la concertación antes, no quiere aplicar la ley antiterrorista, ¿qué tanto no lo quiere aplicar? Porque tiene una sensibilidad, un sesgo de considerar que eso es replicar una práctica antiderecho humano y quiere pasar por más, qué sé yo, más pro derecho humano y por lo tanto evita pasar la ley antiterrorista. En los dos casos, personas que hoy día del gobierno del presidente Piñera invocan que debiera aplicarse a todo ese tipo de cosas, no los vi que levantaran las manos a los vientos y consideran que el expresidente Piñera haya traicionado la seguridad pública, y creo que hay mucha gente que cree en la casa que una gran razón por la cual hoy día se defiende no aplicar ley antiterrorista, por ejemplo, en el sur, es porque los gobiernos de izquierda o centroizquierda en general no quieren parecerse a los gobiernos que antes han aplicado esto o a los gobiernos dictatoriales que han atentado contra los derechos humanos, porque sienten que la ley antiterrorista en sí atenta con los derechos humanos. Hay un sesgo ahí. Yo creo que lo hay, Fernando, pero hay una parte en que yo creo que es inaceptable. Yo
concuerdo con el ministro del Interior que es absolutamente inaceptable aplicar esta ley a los conflictos mapuches y a los conflictos conflictos violentos que se dan en la Araucanía. Esta ley tiene una historia clarísima y no se ha cambiado la estructura, se han hecho modificaciones importantes, pero no se ha cambiado la estructura. Entre otros, el concepto de delito terrorista viene igual del año 1984. Esta es una ley que se origina en la época de la doctrina de la seguridad nacional para sancionar el enemigo interno marxista, en ese momento insurreccional, de parte de un Estado dictatorial que era un Estado que cometía actos de terrorismo de Estado. Y trata de tomar el concepto de terrorismo y sacárselo encima, del mote encima, y empujarlo afuera y decir, no, los terroristas no somos nosotros los que torturamos dentro de las cárceles, los terroristas son los que están al frente, que están tratando de derrocarnos. Y esa misma ley del año 84, miren lo que ha cambiado la realidad social chilena, la tratamos de meter entre medio de un conflicto mapuche. Entonces a mí me parece que, por suerte fue antes de todo esto, porque llevamos ya trabajando 2 meses prácticamente, la idea de parte del gobierno de convocar a esta comisión de expertos constitucionalistas y de derecho penal para estudiar la situación de la legislación me pareció a mí, en lo personal, muy apropiada, porque efectivamente yo creo que esto no da para más. Más allá de la estadística obvia, que los jueces no la están aplicando muy poco, yo creo que nosotros, por problemas de dignidad democrática, no podemos tener una ley que tiene este origen espurio. Me deja... Gonzalo, por favor. Creo yo, y ahí estoy de acuerdo con Juan Pablo, que hay que distinguir, y lo leía también en una nota de Fernando, entre lo que pasa en la Araucanía con los que ponen bombas en las ciudades. Sin duda hay un conflicto subyacente real en el tema de la Araucanía. Hay gente que tiene otra cultura, que vive en con otras circunstancias de vida, con un ingreso per cápita peor que en otras partes del país. Podríamos estar todos de acuerdo que hay un contexto social. Pero la experiencia no legal, sino que la experiencia práctica en materia de represión de conductas terroristas indica que cuando se sobrepasa un límite que la sociedad de alguna manera ha asimilado como aceptable, hay que proceder de tal modo que quede la sensación de que eso no se va a repetir y que no es una cosa fácil de hacer. Y esa sensación, cuando se quema a 2 personas vivas, como pasó en la Araucanía, desgraciadamente, durante el gobierno anterior, y es un hecho lamentable y que a lo mejor, da para toda una reflexión, hay que decir, mire, los que hicieron esto van a ser enjuiciados, van a ser condenados y van a ser perseguidos de manera legal, con todos los instrumentos que tiene el Estado de Derecho. Y creo yo que lo mismo se debe hacer en el caso del metro. Porque no por nada este es el único ataque que no han reivindicado los anarquistas. Porque ellos mismos se dan cuenta que es una conducta altamente disruptora en la sociedad y que les va a significar una mayor atención. Pero el discurso que me gustaría escuchar, y entiendo, que haya una preocupación por cambiar la ley, pero el discurso debería ser, mire, son tales personas, sabemos que hay una información de la autoridad, no puede ser que estemos esperando un comunicado para poder saber quiénes son. Entonces, creo yo que este es un problema más bien práctico, porque la próxima jornada bombística va a empezar, o de bombas, va a empezar en el próximo llamado, que va a ser de aquí a 2 meses, y toda una discusión legal, no puede ser la solución para eso. Y en ese sentido creo yo que sin perjuicio de los esfuerzos que se puedan hacer en materia, por decirlo así, legislativa, por un principio legal, la ley vigente para enjuiciar a los sujetos que cometieron este atentado es esta ley. Entonces, si nosotros la descalificamos de entrada, por decirlo así, estamos diciendo o mandando un mensaje en el sentido de que, mire, poner la bomba en el metro está bien, pero ahora sí que nosotros vamos a esperar, vamos a estar, y creo que ese no es el camino, por lo menos esa es mi opinión respecto de cómo enfrentar el tema. Fernando Villegas. Yo tengo una cierta sensación de vivir en un mundo surrealista cuando observo que la colocación de bombas todavía se puede discutir y matizar con cuestiones de horarios, por ejemplo, o de lugares donde explotó una bomba. Dicho sea de paso, uno puede estar a las 4 de la mañana sacando plata de un cajero si salió de un bar y va a tomar un taxi y no tiene plata. O sea, hay un más y un menos de probabilidades, pero está en un lugar público y puede potencialmente matar o lesionar a alguien. Me parece francamente surrealista que el hecho de poner un explosivo encerrado en un contenedor metálico con un mecanismo para explotar no sea considerado eso, bomba, no explosivo. Explosivo es lo que lleva un camión a una mina. Un explosivo dentro de un contenedor es una bomba.
En segundo lugar, yo creo que hay que distinguir entre dos cosas, entre el concepto, la manera como la sociedad, la policía y las leyes conceptualizan un hecho, y las leyes, si son o no son adecuadas como útiles para tratar ese hecho. Yo creo que este tipo de situaciones, que además no es un acto, sino que es una sucesión de actos en un contexto donde se dejan manifiestos tan delirantes como uno que dice estamos en guerra contra la civilización, a ese nivel de desquiciamiento. Cuando estamos frente a una situación como esta, que se repite, que hay muchas bombas, que hay organizaciones obviamente que preparan las bombas, que tienen gente que los ayuda, que tienen toda una logística, eso se llama terrorismo. Eso se llama terrorismo, haya matado gente o no todavía, haya explotado a las 4 de la mañana o a las 12 del día, en este ejemplo que pones tú, Juan Pablo, eso es terrorismo entendido en el sentido claro de empezar a producir temor, no sé si terror, temor en la población, gente que ahora lo piensa 2 veces antes de subirse un metro, por ejemplo, me lo han dicho gente a mí, gente que lo piensa 2 veces antes de ir a un cajero automático, no sea que yo coincida con una explosión, creo que hoy día hubo otra más, no muy lejos de mi casa, dicho sea de paso. Entonces, francamente, una sociedad que no es capaz de mirar de frente estas cosas y decir, aquí tenemos gente que está tratando de difundir temor, que tienen una agenda política más o menos discutible, como el caso de Araucanía, o completamente delirante, como estos que están en lucha contra la civilización. Si la sociedad no conceptualiza esto como terrorismo, a mí me parece entonces que estamos desarmados, Juan Pablo, totalmente desarmados. Lo que pasa es que estás cometiendo un error en que... No creo que haya cometido ninguno, pero en fin. Tú afirmaste 2 veces que por qué se discute que es una bomba, y ese es tu error. Pero si nadie discute que penalmente una bomba está sancionada como bomba. Ese punto de la bomba, ok. Pero está en la ley, está en el Código Penal. El terrorismo era el centro de mi argumento, Juan Pablo. Pero es que no hay acuerdo, pues, Fernando. Resulta que tú ves las discusiones en las Naciones Unidas y no hay acuerdo sobre el concepto de terrorismo. Por ejemplo, en España no se centra la ley española como la nuestra en el tema de la finalidad terrorista. Se concentra en una finalidad contra la institucionalidad democrática, que es distinta. Entonces, esto que tú estás planteando como tan simple no está claro en Estados Unidos, no está claro, por ejemplo, la legislación alemana es diferente a la española y la francesa también. Entonces, esto que tú tratas de simplificar como una cosa tan simple, no lo es. Perdóname, no nos hemos Pablo, puesto de acuerdo todavía no dijeron los argumentos de autoridad basados en que en tal parte se dijo o tal caballero dijo lo demás allá. Yo fíjate que simplifico, uso el sentido común. El sentido común me dice que alguien que pone una bomba en un lugar público está ejerciendo un acto terrorista. Ahora, si la manera como legalmente ese asunto es investigado o sancionado, esa es otra cosa. El derecho penal no funciona en base a esta definición de sentido común que nadie sabe lo que es. Es que esto no es un tema de derecho penal. Esto no es un tema de derecho penal. ¿Quién define lo que es terrorismo? No es un tema de derecho penal. Perdóname, es un tema de derecho penal cuando se entra al ámbito jurídico y hay un proceso y hay una demanda. Sí. Antes de eso es un tema social, es un tema de la sociedad en su conjunto que tiene una manera de ver el fenómeno. Cómo se trate después en las cortes, cómo es la ley que se usa, por ejemplo, la de que tenemos nosotros parece que no funciona, ese es otro cuento. Gonzalo quería aportar algo. Que ahí Fernando tiene un punto en el sentido que en la legislación comparada no existe esa diferencia, sin perjuicio de que hayan países en que el énfasis en la descripción típica se haga en el elemento subjetivo, es decir, en el ánimo del autor, otros tratarán de objetivar ese requisito, pero esos son tecnicismos legales. Exactamente. Que en el robo también se exige un ánimo, se dice el ánimo de lucro, pero cuando alguien saca una lavadora de una casa nadie le pregunta para qué se llevó la lavadora. Se supone, porque el ánimo es algo que se infiere. Entonces, el centro, digamos, y volviendo a un principio, es que en algún momento se empezó a decir y se empezó a aceptar que poner una bomba en tal lugar era terrorista y ponerla en otro lugar no lo era. Y claro, hay cuestiones probatorias o cosas que hacen una más evidente que la otra, pero ni en el derecho comparado, ni en el derecho vigente hoy en Chile, y espero que en las próximas modificaciones legales se contempla diferencias entre los tipos de bombas. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Fernando. ¿Tienen que aportar en lo más técnico para que Felipe... que simplificar, ¿sabes lo que pasa? Que simplificar las cosas así lleva a la gente a que se equivoque. Lo que es terrorismo no es lo que dice Fernando Villegas o lo que diga Gonzalo. Lo que es terrorismo es lo que dice la ley. Y eso así va a ser aquí en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier parte del mundo. Esta cosa del sentido común que dice Fernando Villegas, o sea, que Dios nos libre un derecho penal fundado en el sentido común, porque no sabríamos lo que es. Aquí lo que importa es saber la definición que está el derecho, que está en la ley penal. Esa definición de ley en Chile hace que se exija cosas, no lo digo yo, lo dicen los tribunales, que el 90% de las personas que han sido llevadas a juicio por terrorismo, como no se ha podido acreditar la finalidad exigida en la ley, sean absueltas.
Eso hace que nosotros estemos revisando el sistema legislativo hoy día, ¿no es cierto?, y buscando las alternativas, porque contra lo que se dice, a ver, no conozco ningún país civilizado en el cual toda colocación o explosión de un elemento simple como estos que son de pólvora negra en un lugar público per se sea acto terrorista. Eso no es así. Felipe Bianchi requiere otras cosas. ¿Tú conoces la capacidad destructiva de un kilo de pólvora? Porque no sé si tú estudiaste un poquito de química y física. ¿Tú sabes la capacidad destructiva de un kilo de pólvora encerrado en un contenedor metálico? Porque suena como que estuvieran poniendo un guatapique. Es bastante grande. Son varios metros el circuito. Te puedo decir cuántos hectopascales tiene la onda expansiva. Fernando, ¿cuántas personas han muerto en Chile desde que se empezaron las bombas? Hemos tenido suerte hasta ahora. Hemos tenido suerte hasta ahora. Gonzalo quería... Sí. Perdona, es que... un poco no quería entrar a la polémica, pero sí... Bueno, para eso estamos ahí. Que el sentido común es un elemento muy indiciario en el derecho penal. No creo tampoco que no se deba renunciar al sentido común. Lo que pasa es que el derecho penal es una sofisticación de la culpabilidad, pero es evidente que en la base tiene que haber una cosa que tienen que entender las personas naturales, no solamente los altos especialistas. Y que se haya introducido, por decirlo así, y ahí es donde está mi discrepancia con el criterio, porque es un eufemismo en definitiva, decir, mire, como no pude probar que tu intención al poner una bomba era producir terror, yo te voy a condenar por otra cosa. Pero eso mismo se lo podríamos decir con la misma técnica legislativa a los que cometen un robo. Felipe, ahora, aceptando la tesis, Juan Pablo, que está definido por ley lo que es un acto terrorista en distintas legislaciones, digamos, las dificultades que ha habido acá, en nuestro país específicamente, para llevar a muchas veces casos emblemáticos a tribunales, tienen que ver, desde tu criterio, con problemas en la construcción legal específicamente, o además con una inoperancia en la búsqueda de pruebas, en el desarrollo de las investigaciones, que es otra de las tesis, evidentemente, y hay varios ejemplos que lo podrían certificar. Son dos cosas distintas. Yo creo que en lo primero sí, yo creo que efectivamente esta es una ley hecha para otro país, para otra época, propia de la doctrina de la situación política de Guerra Fría, y esto hay que ponerlo al día, ¿no es cierto? En el contexto internacional que vemos hoy día solo se piensa en lo obvio, que para Occidente hoy día, para Europa, para Estados Unidos, el enemigo terrorista hoy día no es un enemigo interno, sino que es un enemigo externo, ¿no es cierto? Eso te da un paradigma completamente distinto desde el punto de vista penal. Pero en la cosa procesal, que es muy importante, efectivamente, en general la tendencia es acompañar no solo con mayores sanciones los delitos terroristas en todas partes, sino con herramientas legislativas que son más excepcionales. Por ejemplo, el caso que tenemos en Chile, que es muy discutido, el uso de los testigos sin identidad. Por ejemplo, en otros países el uso de agentes encubiertos o de informantes, escuchas telefónicas, ¿no es cierto?, más amplias, etcétera. Mayores facultades. Claro, yo tengo la impresión de tu pregunta que en Chile yo creo que nosotros tenemos que hacer más esfuerzo por parte de los entes que están a cargo del Estado de investigar esto a fondo y con inteligencia. Gonzalo estuvo a cargo de la inteligencia en este país durante 4 años. ¿Tuviste los 4 años del presidente Piñera? Sí. O sea, sería imperdonable no preguntarte, digamos, sí, qué aporte nos puedes hacer tú, qué es lo que pasó, 320 ataques en el 2005 a la fecha, no son todos en ese periodo, pero un porcentaje importante, o hay un porcentaje... Aquí el problema de la culpa, aparentemente, según uno puede leer, es que no hay inteligencia suficiente para saber quiénes son estas personas. El ex fiscal Peña dice hoy que son los mismos del caso Bombas que siguen poniendo bombas. Entonces, lo que falla es la inteligencia. Tú estuviste a cargo de la inteligencia de este país. ¿Qué nos puedes decir? ¿O no es lo que falla la inteligencia? Bueno, gracias por la respuesta, pero, digamos, acepto esa premisa, que no es, creo yo, que sea un problema de inteligencia, porque la inteligencia lo que busca no es proveer información a los tribunales para el enjuiciamiento, lo que busca la inteligencia es que la autoridad entienda de qué se trata, y en definitiva que la autoridad pueda guiar a las policías en su acción de recopilar pruebas, y al Ministerio Público es un órgano independiente. No puede un órgano que depende del poder político ser un actor o un auxiliar de la Administración de Justicia, y eso creo yo que es una confusión que hay entre lo que es análisis criminal. Ustedes eran insumo a las policías, sí, me imagino. Sí, sin duda hay una la organización que tú manejabas era quien entendía lo que pasaba en el subsuelo de este país, en la inteligencia, donde se organizan y se gestan y otros actos delictuales que son de difícil apreciación en la superficie para la policía normal. Me imagino que que ahí yo tengo una tesis distinta, que es que no es un problema tan complejo.
Entonces, ¿por qué no los desbarataron? Porque hay problemas de prueba y porque hay exigencias de los tribunales que no satisfacen los órganos persecutores. O sea, en el caso Bomba falló los tribunales y las pruebas, pero en el caso, ellos eran los culpables de las bombas. La tesis mía es que las personas que colocan bombas tienen varios años haciendo lo mismo, que hay un grupo que ejerce un liderazgo casi de instigación, que pueden tener más o menos participación en las investigaciones, cosa que no sé porque eso lo lleva el Ministerio Público y son cuestiones que están vedadas por ley a otros organismos públicos. Es el Ministerio Público el que tiene la exclusividad de la investigación. Pero creo yo, haciendo todas esas salvedades, que no es un problema de desconocimiento. Y lo que tú me dices de respecto del fiscal Peña creo que confirma aquello. Es decir, no es que no se sepa ni que se suponga que son grupos... Gonzalo, tú me estás diciendo que los autores de estos hechos de las últimas semanas son los mismos que estuvieron imputados y procesados en el caso Bomba. No puedo yo hacer un juicio de esa naturaleza porque de partida no ejerzo jurisdicción ni tengo conocimiento de los antecedentes investigativos de los últimos 3 meses. Pero mi experiencia es que nadie empieza a colocar bombas de un día para otro. Es una acción aventurada y peligrosa. Si pusieron una bomba hace una semana, la inferencia natural es que son las mismas personas que lo han venido haciendo impunemente en el pasado. Cuesta concebir que haya una nueva acción. Si tú me dices por qué creo yo o por qué supongo yo que la gente que antes estuvo involucrada sigue involucrada, porque son explícitamente instigadores del asunto. O sea, hay todo un mundo que es la prensa de contrainformación, en que hay proclamas, un discurso romántico, destructivo, delirante, como decía Fernando, y esa gente no es que niegue su participación, entonces no es un misterio, por decirlo así. Y es por eso que me atrevo a sugerir que el problema no es de desconocimiento. Si apareciese, a lo mejor podría ser desmentido si después se comprueba que el que puso las bombas en el metro era una asociación de ultraortodoxos, no sé, católicos en contra de algún tipo de reforma legal. Pero, ¿para qué nos seguimos complicando con un asunto que no parece ser tan complicado? ¿Esa tesis es aceptable de tu vereda? ¿Que son los mismos, que hay de alguna forma una escalada de terrorismo hoy en Chile? Yo, creo que hay un tema que está pendiente en Chile, que es ver si funciona nuestro sistema de inteligencia bien y si el enlace que habla Gonzalo, que tiene razón, porque no son las mismas categorías, el enlace adecuado que debe haber entre el sistema de inteligencia y el sistema de persecución criminal está funcionando bien. Porque lo que está diciendo Gonzalo es que se podría saber, en teoría, desde el punto de vista de la inteligencia, quiénes son las personas, pero que los entes persecutores e investigadores no producen la evidencia suficiente para que sean condenados. Eso que yo comparto con él, que puede ser un problema, es un problema serio, porque esto no solo puede tener que ver hoy con grupos anarquistas, ¿no es cierto?, si es que son ellos los que ponen esta bomba, sino que el día de mañana con un grupo terrorista importante y serio que venga a aparecer por acá. Entonces, creo que todo eso tiene que ser, hay que revisarlo y ponerlo al día. ¿Querés agregar algo? Yo tengo un tema con el tema del sentido común, que me ha dejado dando vuelta, porque Fernando, y yo lo conozco muchos años, es una de las personas que ha hecho casos en contra de las políticas que él denomina, y justamente yo lo he apoyado en eso, linchamiento público. Esa cosa cuando de repente aparece alguien que dice una cosa y que alguien dice lo que no está políticamente correcto, aparecen hordas que linchan públicamente a esa persona. No, el sentido común pero tremendo, a mi modo de ver, explosivo para los linchamientos. Basta con que tú veas salir a una persona de la casa, no tengas que esperar nada. Uno está en un estado absolutamente de conmoción, de brutalidad. Ese fue, y no tienes que esperar juicio, no tienes que hacer nada, porque tú estás tratando de proteger, y genuinamente, estás tratando de proteger el que se pare y tú crees que tienes a la persona. Tiene cara de león, tiene boca de león, tiene cola de león, es el león, por lo tanto, ¿para qué perder en esta cosa? El sentido común, Fernando, lo que tú estás describiendo exactamente lo contrario del sentido común. Estás describiendo a gente que está desquiciada, que está fuera de sí, que anda viendo a quién colgar, a quién culpar a la primera. El sentido común es una manera de llamar
la inteligencia, el sano entendimiento de cualquier persona que no tiene un problema serio de CI y que sabe sumar 2 más 2. Eso no hay nadie en este país. No estamos hablando de la Salvo gente que indica con el dedo a alguien para ir a colgarlo. Son cosas muy diferentes. No, yo estoy hablando de la persona, yo estoy hablando de personas comunes y corrientes normales, que ojalá que no te pase nunca, porque no te va a pasar, porque conozco a tu familia, pero me cargaría pensar que tú llegaras un día, porque algún familiar, algún amigo está metido en una de estas cosas, y tú trataras de no invocar los vericuetos que te da la ley, entre ellos, por ejemplo, no calificar el delito como terrorista para intentar zafar. Y ahí uno advierte de que por qué razón las cosas son así. Pero Fernando, yo te celebro tus buenas intenciones de salvaguardar a mi familia, pero creo que yo hice claramente la distinción entre la conceptualización que la sociedad tiene de un hecho y los mecanismos legales con que se caratula y se lleva a cabo el proceso, que es el tema en que está Juan Pablo con su comisión de arreglar esa parte. En esa parte yo no me metí, yo no soy el que ando colgando afiches y culpando a nadie, pero puedo conceptualizar como lo hace, yo diría, la gran mayoría que tiene un poco de pensamiento en el país respecto a los hechos que hemos visto. Ahora, cómo se use la ley, si sirve o no sirve, probablemente esta no sirve, porque incluso bastaría decir, yo no tuve intención terrorista y creo que la ley desaparece automáticamente. No. Bueno, no sé, pero es un tema distinto en todo caso, Fernando. No es distinto. Pablo Hermosilla y Gonzalo Youssef, le agradecemos mucho estar esta noche aquí. Lo que es distinto es que se percibe solamente. Hacemos una pausa y volvemos. Ignacio Boca, Boca, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, estará con nosotros. El nuevo